En la celebración de cumpleaños de las primas, mi hermana distribuyó bolsas de obsequios para todos los que contaban. La de mi hija llevaba una nota adhesiva que rezaba: «Esfuérzate más el próximo año». No armamos un escándalo, sencillamente nos marchamos. A la mañana siguiente, mi hermana abrió la puerta de su casa y profirió un grito tan estentórea que el vecino llamó a la policía. Desearía poder afirmar que me quedé impactada. Desearía poder decir que cuando vi lo que le entregaron a mi hija, se me congeló la sangre, o que el tiempo se detuvo, o cualquier otra cosa que la gente dice en esos instantes cinematográficos dramáticos. Pero la verdad es que se sintió como algo que había estado anticipando. No de una forma optimista, sino de una manera terrible, del tipo, por supuesto que esto iba a suceder. La fiesta tuvo lugar en la residencia de mi hermana, que es básicamente un tablero de Pinterest hecho realidad. Arcos gigantes de globos en tonalidades impecablemente armonizadas, una mesa de postres que parecía tener su propio encargado de relaciones públicas, camisetas a juego para las gemelas cumpleañeras que proclamaban nacidas para brillar, niños correteando con bolsas de fiesta cosidas a mano, aferradas como si fueran un tesoro. Mi hija sujetaba la suya. Tiene 7 años. Llevaba la diadema resplandeciente que ella misma seleccionó esa mañana, la que dijo que la hacía sentirse como una galaxia. Estaba nerviosa antes de llegar. Siempre lo está con las aglomeraciones. Pero practicó decir «feliz cumpleaños» 2 veces en el coche. Incluso elaboró 2 pequeñas tarjetas ella misma, una para cada prima. Dibujó diminutas estrellas en ellas. Las firmó con amor. Estaba orgullosa de ella solo por hacerse presente. Mi esposo y yo nos mantuvimos cerca de la mesa de la comida, cruzando pequeñas conversaciones educadas con personas que apenas conocíamos. Intenté ignorar cómo mi hermana casi no nos dirigía la palabra, cómo mi madre me dedicó esa sonrisa frágil que comunicaba «no provoques nada», cómo mi padre asintió una vez y volvió a cortar el jamón como si requiriera una precisión quirúrgica. Luego distribuyeron las bolsas de regalo. Cada una llevaba el nombre del niño caligrafiado con letras brillantes, animales de peluche, varitas de burbujas, botellas de agua personalizadas, un pequeño llavero con la inicial. Uno por uno los niños sonreían radiantes y las abrían como si fuera la mañana de Navidad. Entonces le dieron una a mi hija. Una simple bolsa de papel blanca, sin brillo, sin nombre, solo una nota adhesiva pegada torcidamente en el frente con la letra de mi hermana. «Esfuérzate más el año que viene». Mi hija parpadeó, como si quizás lo estuviera leyendo incorrectamente, como si tal vez hubiera algo dentro que explicara la chanza. Metió la mano. Un crayón partido, una goma de borrar usada, un caramelo de menta envuelto que parecía haber estado rodando en el bolso de alguien. Eso era todo. Vi cómo se le contraía la garganta. Me miró. Sentí sus pequeños dedos acercarse a los míos, como si se estuviera preparando para algo, como si quizás pensara que había hecho algo indebido. Y entonces llegó la carcajada de los adultos. Mi hermana rió primero, con esa risa aguda y estridente que emite cuando quiere que todos sepan que ella está al mando de la broma. «Últimamente se ha estado portando mal», dijo, restándole importancia como si fuera gracioso. Interrumpe, contesta, llora por nimiedades. Esto es solo una pequeña llamada de atención. Mi madre se rió entre dientes. Honestamente, es bueno para ella. La consientes demasiado. Incluso mi padre soltó una especie de media risa, como si todo fuera simplemente incómodo pero inofensivo. Los otros niños también rieron. No sabían por qué. Los niños nunca lo saben realmente, pero siguieron la corriente. Mi hija sonrió, esa sonrisa tensa y temblorosa que hacen los niños cuando intentan contener las lágrimas. Mi esposo me miró, no con sorpresa, sino con algo más sosegado, más firme. Se agachó junto a ella, le quitó la bolsa con delicadeza de las manos y dijo: «No necesitas esto. Vamos a buscar un pastel de verdad». Nos pusimos de pie. No dije ni una palabra. Él tampoco. Tomamos sus manos y abandonamos esa casa como si estuviéramos saliendo de un edificio en llamas. Nadie intentó detenernos. Nadie nos llamó. Ni siquiera mi hermana. En casa,
Mi hija se sentó en el sofá y contempló fijamente las estrellas brillantes de sus tarjetas de cumpleaños, como si pudieran reorganizarse para formar una explicación. Preguntó, ¿fue porque no dije gracias lo suficientemente rápido? Le respondí, no, cariño. Fue porque algunas personas olvidan cómo ser amables. Asintió. Apretó las tarjetas contra su pecho, como si pudieran resguardar su corazón. Se quedó dormida en el sofá, acurrucada bajo la suave manta que su padre le obsequió la Navidad pasada, la que dice, estás a salvo, eres fuerte, eres amada. Me senté en la cocina mientras mi esposo preparaba té. Ninguno de los dos dijo mucho. No teníamos que hacerlo. Esto no era novedoso, solo definitivo. Después de un rato, dijo, he suspendido los pagos, el alquiler, la tarjeta del supermercado, el fondo de la electricidad, todo. Asentí. Abrí el cajón donde guardábamos las cosas importantes. Saqué la carpeta a la que había estado incorporando elementos en silencio a lo largo de los años. Mensajes de texto, fotos, una versión impresa del correo electrónico donde mi hermana me preguntaba si podía cuidar a sus hijos durante una semana para que ella pudiera irse de viaje para un reinicio personal muy necesario. Los recibos de Venmo, el que cubría el impuesto a la propiedad de nuestros padres, y ellos dijeron, te lo devolveremos después del crucero. La carpeta era voluminosa. Añadí una última cosa, la nota adhesiva. Esfuérzate más el año que viene. La introduje en una funda transparente, justo encima. Mi esposo me observó. No dijo ni una palabra, pero cuando lo miré, asintió. No como alguien que otorga permiso, sino como alguien que dice, por fin. Mañana por la mañana dejaría algo en silencio, sin mensaje, sin confrontación. Solo la verdad. Querían darle una lección a mi hija. Bien. Ellos también estaban a punto de aprender una. No comenzó con mi hija. Esa es la parte que realmente lastima. Nunca debería haberle afectado a ella. Debería haber estado segura, protegida, amada por toda su familia, no solo por la que nació, pero empezó mucho antes que ella. Empezó conmigo. Crecer en mi hogar significaba dominar el arte de la actuación. Transformarte en la variante de niña que recibía menos críticas ese día. Significaba leer el ambiente antes incluso de aprender a leer un libro. Significaba que el silencio era más seguro que la franqueza y que fingir felicidad era más fácil que explicar por qué no la sentías. Emma siempre fue la predilecta. Eso nunca se verbalizó, no directamente, pero no hacía falta. Estaba en el tono de voz que mis padres usaban al hablar con ella, en la forma en que resplandecían con sus historias, incluso cuando eran tediosas, en la manera en que mis logros se reconocían con un distraído "eso está bien", mientras que las victorias más nimias de Emma se celebraban con pastel y 50 mensajes de texto en el grupo familiar. Recuerdo una vez, en tercer grado, llegué a casa con un certificado de asistencia perfecta. Había combatido resfriados y dolores de estómago solo para obtener ese papel. Se lo entregué a mi madre con orgullo, y apenas lo miró antes de decir, Emma fue nombrada estudiante del mes. ¿Sabes? Eso es mucho más importante. Cuando traje a casa una B en matemáticas, una materia con la que había batallado durante meses, mi padre dijo, tu hermana nunca trajo a casa menos de una A. Cuando conseguí el papel principal en la obra teatral de la escuela, no vinieron. Emma tenía un partido de voleibol, un partido de práctica, ni siquiera un torneo, pero era importante para ella. Así que dijeron que intentarían ir al siguiente. Nunca lo hicieron. Los cumpleaños eran lo peor. Mis fiestas siempre eran celebraciones conjuntas con Emma, aunque nuestros cumpleaños distaban casi 2 meses. Mi nombre era una añadidura en el pastel. Un año nos dieron un regalo para compartir. Era un par de patines de la talla de Emma. Siempre era demasiado o insuficiente. Demasiado callada, demasiado dramática, demasiado tímida, demasiado obstinada. Lloraba con demasiada facilidad, hacía demasiadas preguntas, contestaba, estaba de mal humor, no sonreía lo suficiente, no sonreía de la manera correcta. Sin golpes ni alaridos, solo un zumbido constante de no estar a la altura.
y luego me decían que era sensible por percatarme. Cuando tenía 15 años, llegué a casa llorando después de que un profesor me acusara de copiar en un examen que no había copiado. Estaba devastada. La respuesta de mi madre fue: bueno, sí que te aíslas mucho. Tal vez parezca sospechosa. La próxima vez intenta sonreír más y actuar con normalidad. A los 17, finalmente reuní el valor para decirles a mis padres que pensaba que podría estar deprimida. Mi madre revolvió los ojos y dijo: esa es la última tendencia, ¿no? Todo el mundo cree que está deprimido. Simplemente están aburridos. Busca un pasatiempo. Emma me dijo que estaba siendo dramática. Luego tomó prestado mi cargador de teléfono y nunca me lo devolvió. Para cuando me fui a la universidad, estaba insensibilizada. No esperaba que vinieran el día de la mudanza y no me decepcionaron. Me enviaron una tarjeta por correo, una semana tarde, con $25 y una nota adhesiva que decía: no la fastidies. No la fastidié. Terminé la escuela, encontré terapia, aprendí a nombrar las cosas. Desatención afectiva, chivo expiatorio, control pasivo-agresivo. Aprendí a desaprenderlo. Cuando conocí a mi esposo, todavía tenía miedo de ser demasiado. Me disculpé por llorar durante una película. Él simplemente me ofreció un pañuelo y dijo: esa parte te conmovió, ¿eh? Como si fuera la cosa más normal del mundo. Fue la primera persona que me preguntó qué quería para mi cumpleaños y realmente acertó, no porque lo adivinara, sino porque escuchó. Cuando le conté sobre mi familia, le resté importancia. Lo hice sonar peculiar. Él no insistió, pero la primera vez que los conoció me apretó la mano debajo de la mesa. Después de la cena dijo: no estabas exagerando. Los dejé volver a entrar en mi vida cuando tuvimos a nuestra hija. Quería que tuviera una gran familia. Primos, vacaciones, abuelos que la adoraran. Quería que tuviera lo que yo no tuve. Empezó sutilmente. Mi hermana comentando la ropa de mi hija. Se viste un poco peculiar, ¿no? Mi madre empeñándose en que mi hija debería abrazar a todo el mundo, incluso cuando no quería. No seas maleducada, cariño, dale un abrazo como es debido al tío Bill. Mi padre haciendo bromas sobre que era blanda cuando lloraba por ruidos fuertes. Será mejor que se endurezca si quiere sobrevivir en esta familia. Intenté explicar. Les dije que tenía problemas de procesamiento sensorial, que necesitaba apoyo, no vergüenza, que estaba haciendo todo lo posible. Revolearon los ojos. Estás sobredimensionando. Ella está bien. Emma me llamó Madre Quitanieves. Dijo que estaba criando una futura alfombra. Y cuando establecí límites, yo pasé a ser el inconveniente. La difícil. La dramática. Cada vez que defendía a mi hija, me encontraba con las mismas tácticas que usaban conmigo. Infravaloración, mofa, silencio frío. A veces incluso me enfrentaban a Emma, lo cual era peor. Solo quiere sentirse importante, le susurró mi madre una vez a Emma, sin darse cuenta de que yo estaba al alcance del oído. Déjaselo. Como si defender a mi hija fuera una fase, una rabieta. Y lo dejé pasar. Lo dejé pasar más veces de las que puedo contar, porque seguía esperando que las cosas mejoraran, que cambiaran de opinión, que tal vez esta vez la vieran de verdad. Pero no lo hicieron. Se vieron a sí mismos, su necesidad de sentirse superiores, su deseo de mantener la jerarquía que los mantenía cómodos. Mi hija era simplemente la siguiente en la fila para el mismo trato que me dieron a mí. Solo que ahora yo sabía lo que era. Y ahora tenía una opción. Podía seguir dándoles oportunidades, seguir dejando que la quebrantaran poco a poco, como me quebrantaron a mí. O podía interrumpir la cadena. La elegí a ella, me elegí a mí. Y mañana entenderían lo que eso significaba. No dormimos mucho esa noche. Mi hija finalmente se durmió, con los dedos aún enroscados alrededor de la tarjeta de cumpleaños que había hecho para sus primas. Me quedé despierta en el sofá, mirando el cursor parpadear en la pantalla, como si me estuviera retando a terminar lo que había empezado. A las 4:07 de la madrugada envié un correo electrónico al arrendador, el que administra el dúplex donde vive mi hermana. Le expliqué que ya no abonaría el añadido mensual que habíamos acordado. Ese acuerdo no era oficial, pero el arrendador conocía mi nombre. Sabía que el alquiler siempre provenía de nuestra cuenta.
Respondió en 20 minutos. Entendido. Le notificaré el saldo actualizado hoy. A las 4:49 de la madrugada, mi esposo redactó la carta a la compañía de préstamos sobre el coche. Era nuestro nombre el que figuraba en los documentos, nuestro crédito en juego, nuestro dinero el que había pagado el anticipo. Emma había dejado de pagar 2 veces antes de que interviniéramos. Esta vez no intervinimos, nos retiramos. A las 6:02 de la mañana imprimimos todo. Mensajes de texto, correos electrónicos, capturas de pantalla de mensajes de grupo donde llamaban a mi hija difícil, donde Emma escribía, va a ser igual que su madre, hipersensible y agotadora. Incluso había una nota de voz, un clip de la Navidad de hace 2 años, cuando mi madre, sin percatarse de que mi esposo estaba grabando un momento familiar para la posteridad, se inclinó hacia Emma y dijo, no te molestes en comprarle nada bonito, nunca lo aprecia de todos modos. Estaban hablando de mí. A las 7 de la mañana todo estaba en la carpeta, etiquetado, anotado, atado con una cinta carmesí que encontré en el cajón de los trastos, una cinta de uno de los cumpleaños de los hijos de Emma. No planeé esa parte, simplemente se sintió adecuado. A las 7:30 fuimos en coche a la casa de mi hermana. Sin palabras, solo el sobre. Mi esposo lo colocó con cuidado sobre el felpudo. Tocamos el timbre y nos fuimos. Estábamos a mitad de camino por la calle cuando lo oímos. El grito, agudo, desenfrenado, un sonido que salió de ella como si hubiera estado viviendo en su garganta durante años. No me di la vuelta. Mi esposo apretó el volante con más fuerza y por un momento sonrió. Más tarde me enteré de que el vecino salió en bata, suponiendo que alguien había resultado herido. Llamó a la policía cuando vio a Emma en el césped delantero, con la cara roja y descontrolada, agarrando la carpeta como si fuera radiactiva. Cuando llegaron los agentes, intentó decirles que era hostigamiento, que su hermana loca estaba tratando de destruir su vida. Hojearon la carpeta. Luego, con calma, le dijeron que era un asunto civil. Nada ilegal, nada que ameritara escalar. Solo la verdad. Al mediodía, mi teléfono había explotado. 38 mensajes de mi hermana. Los primeros eran diatribas en mayúsculas. ¿Qué demonios te pasa? ¿Crees que esto es gracioso? Luego vino el intento de culpa. Somos familia. No puedes hacernos esto. Luego la súplica. Por favor, no puedes dejar de pagar así por una broma. Luego las amenazas. Si no retiras esto, te arrepentirás. Mi madre llamó 4 veces. Dejó un mensaje de voz en la tercera. Has ido demasiado lejos. Esta familia siempre ha tenido problemas, pero acabas de encender una cerilla. ¿Qué quieres de nosotros? Sonaba más enfadada que arrepentida. No respondí. En cambio, envié la versión digital de la carpeta a nuestros parientes lejanos. Mis tías, mis tíos, mis primos. Sin comentarios, solo un simple asunto. En caso de que alguna vez se hayan preguntado por qué dejamos de venir, al final del día tenía 20 respuestas. La mitad de ellas eran alguna variante de no tenía ni idea. Un primo envió una sola línea. Bien por ti. Las verdaderas repercusiones comenzaron 2 semanas después. El arrendador siguió adelante. Emma tenía 30 días para pagar la cantidad total o afrontar el desahucio. La compañía de préstamos marcó el coche. Sus pagos atrasados desencadenaron una revisión y recibió una advertencia. Mi esposo sonrió cuando vio la notificación. Mis padres llamaron a mi esposo, no a mí. Esposo mío, ella no nos escucha, dijo mi madre, pero tal vez te escuche a ti. Dile que lo sentimos. Dile que no tiene que hacer esto. Él les dijo la verdad. Ella no les está haciendo esto y esto a ustedes. Ustedes se lo hicieron a sí mismos. Aparecieron en nuestra casa a la mañana siguiente. Mi hija los vio por la ventana. Su rostro se puso pálido. Los recibí en la puerta. No los dejé entrar. Solo queremos hablar, dijo mi padre. Esto se está saliendo de control. No, dije. Esto se llama consecuencias. Mi madre intentó llorar. No había lágrimas. No cedí. Dejaron una tarjeta en el buzón,
Una de esas tarjetas genéricas de pésame. Dentro decía: echamos de menos a nuestra familia. La devolví con una nota adhesiva: yo también. Y luego volví adentro, donde mi hija estaba leyendo en el sofá, con las piernas metidas debajo de una manta, su rostro sereno. Levantó la vista y preguntó: ¿estaban enfadados? Negué con la cabeza. Estaban ruidosos. Eso no es lo mismo. Asintió. Esa noche, mi esposo nos llevó a tomar helado. No celebramos. Simplemente respiramos. Pero en esa respiración tranquila, había algo nuevo. Paz. Y era tan potente como el infierno. Durante aproximadamente una semana, hubo silencio. O más bien, una rabia silenciosa zumbando justo debajo de la superficie. Mi hermana se había vuelto loca, claro, pero después del grito inicial, la ráfaga de mensajes de texto y los intentos fallidos de culpabilizar, las cosas se oscurecieron. Por un momento pensé que tal vez eso era todo. Tal vez finalmente habían captado el mensaje. No lo habían hecho. 10 días después del incidente de la carpeta en la puerta, mi hija llegó a casa de la escuela con una nota en su mochila. De Emma. Estaba en papel de carta pastel con pequeños corazones en los bordes, como si fuera para una niña. Dentro, el mensaje era corto. Si alguna vez te sientes triste o confundida, recuerda que tía Emma te quiere. Puedes llamarme en cualquier momento, incluso si tu madre dice que no. Mi hija me miró confundida. ¿He hecho algo mal? Sentí que la furia subía por mi garganta antes de que pudiera detenerla. Esto ya no se trataba solo de límites. Esto era manipulación. Dirigida, deliberada y baja. Llamé a la escuela inmediatamente. Resultó que mi hermana había usado el nombre de una de sus amigas para obtener acceso, para dejarle algo a una sobrina. Sin verificación de identidad, sin supervisión, solo una sonrisa pegajosa y un nombre. Esa tarde, presenté un requerimiento formal de no contacto con la escuela, con el distrito y con la policía. Envié una orden de cesación y desistimiento tanto a mi hermana como a mis padres. Mi abogado envió un seguimiento 2 días después. Una cuenta falsa comenzó a etiquetarme en las redes sociales, llamándome desagradecida, publicando fotos borrosas de la infancia con leyendas como «Algunas personas olvidan quién las crió». Otro mensaje anónimo decía: «Solo recuerda, los niños crecen. Un día ella sabrá lo que hiciste». Esa fue la gota que colmó el vaso. Envié todo a mi abogado, quien lo reenvió a las fuerzas del orden. Mi hermana publicó una selfie llorando con la leyenda: «Cuando tu familia te da la espalda», señal para el desfile de compasión, hasta que la verdad comenzó a divulgarse en voz baja. Una tía, luego un primo, luego otro primo. Circularon capturas de pantalla, se reprodujeron mensajes de voz. La gente vio los recibos, de la misma manera que yo lo había hecho. Mis padres no se lo tomaron bien. Intentaron reunir a la familia extendida con una llamada de Zoom de emergencia. No asistí. Pero aparentemente cuando alguien preguntó por qué no me habían invitado al cumpleaños del abuelo el año pasado, mi madre se quedó helada. Alguien más preguntó por qué Emma había estado sacando dinero del fondo de emergencia familiar, cuando ella es la única con un salario estable. Otro preguntó sobre la fiesta de cumpleaños, si la historia que circulaba era realmente cierta. Lo era. Al final de la llamada, 4 personas habían abandonado la reunión en silencio. Mis padres dejaron de publicar fotos de eventos familiares. Mi hermana borró su cuenta. Luego llegó la carta. Una carta desesperada e incoherente de mi madre, escrita en tinta azul en papel con monograma. La familia es compleja. Cometimos errores, pero al final del día somos todo lo que tenemos. No castigues a todos para siempre por un equívoco. Tu hija lamentará esta distancia. Tú también. No respondí. En cambio, enmarqué la carta. La colgué junto a la nota adhesiva que lo empezó todo. Esfuérzate más el año que viene. Luego ayudé a mi hija a colgar luces de hadas alrededor de su nueva cama. Eligió las suaves, las que cambiaban de color lentamente. ¿Cómo respirar? Su respiración también había cambiado. Más fácil ahora. Más suave.
no tensa y cautelosa como antes. Hizo nuevos amigos, 2 niñas de la clase de arte, almas dulces, curiosas y gentiles, que no se reían cuando necesitaba taparse los oídos o tomarse descansos. Empezó a dormir toda la noche. Una mañana me dijo: «Mi corazón ya no se siente como si estuviera vibrando». La abracé tan fuerte que chilló. Y entonces sucedió una última cosa. Al final del año escolar, su clase organizó un día de la familia. Los alumnos podían invitar a un adulto a sentarse con ellos, comer galletas y ver sus proyectos de arte. Me eligió a mí, por supuesto. Su proyecto era una pintura abstracta con galaxias arremolinadas y cometas de color rosa suave. En la esquina había escrito en pintura negra: «Seguro es mejor que grande». De camino a casa le pregunté si quería parar a tomar un helado. Dijo que sí. Luego hizo una pausa. «Mamá». «¿Sí, cariño?» «Hiciste lo correcto. Incluso si te llaman mala. Incluso si nunca vuelven a hablarnos. Hiciste lo correcto». Parpadeé con fuerza para contener el nudo en mi garganta. «Gracias, cariño». «Eso significa todo». Se reclinó en su asiento, sonriendo. Más tarde esa noche, revisé mi correo electrónico por última vez antes de acostarme. Había un nuevo mensaje de Emma. Sin asunto, sin saludo. Solo 6 palabras. ¿Estás feliz ahora? Ganaste. No respondí. No necesitaba hacerlo, porque estaba equivocada. No gané. Me marché. Y por primera vez en mi vida no miré atrás. Tal vez fui demasiado lejos. Tal vez no fui lo suficientemente lejos. A veces todavía me pregunto si debería haber dicho más en esa fiesta, o si irme en silencio fue lo más ruidoso que pude haber hecho. Me pregunto qué recordará mi hija dentro de unos años, y qué no tendrá que desaprender porque lo detuve a tiempo. Pero ahora quiero preguntarte a ti, si fuera tu hijo, ¿habrías hecho lo mismo? ¿Te habrías alejado? ¿Habrías luchado con más fuerza? ¿Lo habrías dejado pasar? Dime en los comentarios qué habrías hecho. ¿Hice lo correcto o crucé la línea? Y si quieres más historias como esta, crudas, emotivas y honestas, suscríbete.